¿Qué? Dices que he estado conquistando a Yang Jinye durante 5 años. Conquisté a la persona equivocada. Si anfitrión en realidad el objeto que necesita conquistar está en su frente derecha. Lu Chuan. Un gran villano del que todos huirán en el futuro. Gran villano. ¿Estás diciendo que necesito conquistarlo a él? ¿Sabes cómo he pasado estos 5 años? He financiado a Yang Jinye durante 5 años. No solo me convertí en su cajero automático móvil, sino que también vine y fui a su llamada. Incluso en este calor sofocante, tuve que venir al campo deportivo a servirle té y agua. ¿Ves el último modelo? ¿Qué tal? Jinye, ya te he preparado tu almuerzo. ¿Este tipo de cosas son dignas de ser comidas por mí? Yo. ¿Por qué eres tan lenta? ¿No desayunaste esta mañana? Me estoy muriendo de hambre, ¿lo sabes? Lo siento. Incluso los compañeros de la escuela pensaron que él era el hijo mayor de la familia Jian, el más rico, mientras que yo, la legítima señorita, me convertí en su perra sirvienta, es decir, si no conquisto a Lu Chuan este año, nuestra familia Jian seguirá en bancarrota. ¿Está bien? Dime, ¿está bien? Jian Lumian, ¿estás ciega? ¿No ves que ya terminé de jugar? Ven rápido a traerme agua. Agua, ¿verdad? Te haré beber hasta que te hartes. ¿Jian Lumian se ha vuelto loca? Los últimos 5 años fui yo la loca, tu perra Yang Jinye. Quien quiera ser lo que lo sea, esta señorita ya no sirve. Jian Lumian, mira bien tu identidad despreciable. ¿Crees que no te echaré de mi casa? Ahora mismo arrodíllate y pide perdón. O no esperes que te perdone de nuevo. Realmente tienes la piel gruesa. Tú eres quien debería ver su propia identidad. Adivina si te echo a ti y a tu madre niñera. De mi familia Jian. ¿Terminarán como hace 5 años? ¿Durmiendo en la calle? ¿Te atreves? ¿Ves si me atrevo o no? ¿Estás bien, hermano? Vete. Anfitrión. Pareces estar muy incómodo. No pasa nada, probablemente fue por el sol en el campo. Esperando a ese idiota de Yang Jin que me dio un golpe de calor. Descansaré un rato y estaré bien. Ten cuidado. Jian Lumian despierta. ¿Qué me pasó? El doctor dijo que te desmayaste por el golpe de calor. ¿Realmente vale la pena lastimarte así por Yang Jinye? Lu Chuan, ¿cómo es que eres tú? Lástima que no sea tu Yang Jinye. Te decepcioné. No. Vaya que fácil fue. Me preocupaba cómo encontrar a Lu Chuan para conquistarlo. Y aquí lo encuentro de repente. Descansa bien, ya pedí permiso por ti. Este es el futuro que todos temen. ¿El gran villano Lu Chuan? ¿Pero por qué siento que es tan amable? Lu Chuan, ¿a dónde vas? Voy a llamar al doctor para que te revise. Ya estoy bien, no necesito al doctor.
Lu Chuan, ¿puedes quedarte aquí conmigo? Está muy silencioso, tengo miedo. ¿Ves claro? No soy tu Yang Jinghe. Lo sé, solo quiero que me acompañes. ¿Puedes, Lu Chuan? De repente me doy cuenta de que eres muy guapo. 1000 veces, 1.000.000 de veces más guapo que Yang Jinghe. Tú no bromees. Lu Chuan, ya no me gusta Yang Jinghe. ¿Puedo gustarte? Oh no, oh no. Me atreví a coquetear directamente con el gran villano. ¿No se habrá enojado? Este lugar es tan falso. ¿Qué pasa si se enoja, se oscurece y me mata? ¿Puedes? Primero llamaré al doctor para que te revise, no vaya a ser que el golpe de calor empeore y te vuelvas un tonto. ¿Se está preocupando por mí? Este objetivo de conquista me gusta. 1000 veces mejor que ese estúpido de Yang Jinghe. Acabo de dudar de él, no debería haberlo hecho. ¿Y Jian Lumien? ¿Cómo se atrevió a dejarme sola hoy, llevando la mochila fuera de la escuela? Señor Yan, la señorita aún no ha salido. ¿No se pelearon hoy? ¿Qué te importa? Haz bien tu trabajo de conductor. Hoy tengo cosas que hacer, llévame primero al banquete. La señorita aún no ha llegado. Debo asegurar la seguridad de la señorita en la escuela, señorita. ¿El señor Yan tiene una hermana? Nunca lo había escuchado. ¿No será ese lamebotas de Jian Lumian? Pero el señor Yan no dijo. ¿Qué era la hija de la empleada doméstica de su casa? ¿No quieres trabajar más? ¿Crees que no puedo despedirte? ¿A quién quieres despedir? Señorita. No sé quién te dio el derecho de despedir a mi conductor de la familia Jian. Te noto muy raro hoy. ¿Otra vez saliste a coquetear con alguien? Jian Lumian, ¿no estarás intentando usarlo para provocarme? No juegues conmigo a eso de querer y no querer. Te lo digo. Hoy, a menos que te arrodilles y me supliques, no pienses que te perdonaré. ¿Así que viniste a buscarme? ¿Solo para provocarlo? Para nada. No escuches las tonterías de este narcisista. No tengo ninguna relación con él. Jian Lumian, ¿tienes el valor de decirlo de nuevo? ¿Te tocó la fibra y ahora saltas como un payaso? Tú, Jian Lumian. ¿Hoy no quieres volver a casa? No será porque te rechacé la invitación a bailar en el banquete de la familia Jian. Así que intencionalmente trajiste a esta persona para provocarme. ¿No podías elegir a alguien más? ¿Tenías que elegir al temido de toda la escuela? Ni siquiera lo haces creíble. Vamos rápido. Casi olvidas el costo de hacerme enojar. Loco. Tú. ¿No se enojará pensando que lo estoy engañando? El gran villano enojado debe ser aterrador. Oye, Lu, el estudiante estrella. ¿Te interesa asistir al banquete de la familia Jian? Quiero invitarte como invitado especial al banquete de la familia Jian. Jian Lumian, ¿esto es tu estrategia de querer y no querer con Yang Jinghe? ¿De verdad quieres empezar a gustarme? Por lo que sé, el propósito principal de la fiesta de la familia Jian hoy es por él. He cambiado de opinión, el propósito ahora es agradecer al estudiante Lu por llevarme a la enfermería. Vamos. Jian Lumian, deja de hacer tonterías. O no esperes que me gustes. ¿Quién te pidió que te gustara? Buen perro no estorba. Vamos. ¿Jian Lumian se ha vuelto loca? Hoy la fiesta claramente era para transferirme una parte de las acciones de la familia Jian. ¿Cómo se atreve a llevar a Lu Chuan? Disculpe, señor, muestre su invitación o no puede entrar. Imbécil. ¿Estás ciego? ¿No sabes quién soy? Esta fiesta es especialmente para mí. ¿Te atreves a detenerme? ¿Crees que después de obtener las acciones de Jian te haré irte? Es el joven Yan. Por favor, váyase. Nuestra señorita dijo, Yang Jinghe y los perros tienen prohibida la entrada. ¿Qué? ¿Estás equivocado? ¿Cómo se atreve Jian Lumian? Bien hecho, este mes te daré un bono. Jian Lumian, no seas descarada. ¿Quién te dio el valor para atacarla? Todo es culpa de ese tonto Mimi, de lo contrario no habría
Descubierto después de 5 años a Luchuan, un chico guapo con buenas notas y abdominales. ¿Por qué me miras así? ¿Acaso lo golpeé? ¿Te duele? ¿De verdad quieres usarme para provocar a Yang Jinye? No dije que me gustarías. No nos preocupemos por él, sigamos con la cita. Vamos, vamos. El que está con la señorita Jian, ¿es Lu Chuan? ¿Te refieres al hijo menor de la familia Lu de la capital Lu? No seas ridículo. ¿Cómo podría alguien de la familia Lu estar con Jian Lumian, esa chica que por un chico pobre se volvió loca de amor? Se dice que hoy la familia Jian organizó esta fiesta. Originalmente era por ese chico pobre. Incluso los muñecos de barro tienen algo de carácter. Probablemente fue él quien enfureció a Jian Lumian, la perra faldera. Señores, yo Jian Lumian anuncio formalmente. A partir de hoy dejaré de financiar a Yang Jinye y además Lu Chuan. Dije que empezaría a gustarte en serio. ¿Puedo empezar a cortejarte desde ahora? Si digo que no, ¿entonces dejarás de cortejarme? Entonces, ¿estás de acuerdo? Depende de tu comportamiento. Además, no soy Yang Jinye. No necesitas rebajarte para cortejarme. Solo sé tú mismo. Ella debería ser un pequeño sol brillante. Genial, Lu Chuan, gracias. Lu Chuan no es ningún villano. Comparado con ese idiota de Yang Jinye, es como un ángel enviado del cielo para salvarme. ¿Mi desempeño esta noche estuvo bien? No sé si la simpatía de Lu Chuan hacia mí ha aumentado. Espero que no se vuelva oscuro y que le guste pronto. Me estoy calentando. Guarda mi chaqueta por mí. No hay otra intención. La chaqueta es genial, gracias Lu Chuan. Esta noche la lavaré y te la devolveré. ¿Puedo invitarte a salir mañana? ¿Significa que mi estrategia esta noche tuvo algún éxito? Mian Mian, ¿a dónde vas a ir a jugar tan temprano? Mamá, ¿qué te pasa? Es un problema financiero de la familia Jian. Si no superamos esta crisis, es muy probable que nuestra familia Jian declare la bancarrota. No debería haberte dicho esto. Pero mamá escuchó que últimamente te has acercado mucho al joven señor Lu. Jinge. Acabo de escuchar que la familia Jian está a punto de quebrar. ¿Cómo es posible? Es verdad. La señora Jian lo dijo con sus propias palabras. Menos mal que anoche Jian Lumian no te transfirió las acciones. De lo contrario, ahora también tendrías las deudas de la familia Jian. Ya decía yo por qué su actitud hacia mí ha cambiado tanto estos días. Resulta que su familia no tiene dinero y teme que la desprecie. Ella realmente me ama sin remedio. ¿No se dice que la bancarrota ocurre cuando la estrategia falla? ¿Acaso Lu Chuan ahora me odia, pero anoche fue tan tierno? ¿Será que realmente no soy agradable? Tanto Yang Jinye como Lu Chuan. Ambos me odian sin querer. Joven señor, la situación de la familia Jian no es optimista. Si no hay inversión, pronto caerá en una crisis de bancarrota. ¿Y entonces? Como dijo la señora, esta señorita Jian quiere acercarse a ti. Probablemente quiere que la familia lo invierta para salvar la difícil situación de la familia Jian. Si lo quiere, dáselo. Una cantidad insignificante de dinero. ¿Cómo puede valer tanto su sufrimiento? Solo Jian Lumian. ¿Podrías realmente gustarme un poco?
¿Has esperado mucho? Lu Chuan, has venido. No me odias. ¿Qué? Genial, Lu Chuan sabía que eras el mejor. El vino significa eso que. Él aceptó mi afecto y me dio la oportunidad de completar la estrategia. ¿Para salvar a la familia Jian? Jian Lumian, no somos compatibles. No intentes seducirme de nuevo. ¿Qué? Ayudaré a revivir la familia Jian. No importa si te gusto o no. Pero no quiero ser una herramienta para que persigas a Yang Jinye. No lo hice. Realmente quería gustarte. ¿Crees en mí, por favor? Lo siento. No puedo arriesgarme con tu sinceridad. No nos contactemos más. Siempre y cuando seas realmente feliz, aunque no exista en tu mundo. No importa. ¿Esto prueba mi sinceridad? Si no es suficiente, puedo hacer más. ¿Sabes lo que estás haciendo? Por supuesto. ¿Acaso ella siempre ha sido así con Yang Jinye para probar su sinceridad? ¿Qué cosa? ¿Acaso se enojó por un beso? Es demasiado difícil adivinar los pensamientos de este villano. ¿Será que he sido demasiado directa y asusté a Lu Chuan? No sé cómo va el progreso de la conquista. ¿Y si Lu Chuan se enoja y se vuelve oscuro? Y descarga su ira en la familia Jian. Nuestra familia Jian estará completamente arruinada. Pero los labios del villano son tan suaves. No está mal que mi primer beso sea con él. Vaya, Yan. Hoy no has traído a tu perrito faldero para que nos traiga agua, Oye, dicen que estos días anda metida con ese demonio de Lu Chuan. No sé en qué estará pensando. No puedo decir que es porque nuestro Yan no tiene suficiente encanto. Es solo una táctica de coqueteo. Mejor que no venga así, no me molesta. Les digo perritos falderos como Jian Lumian. Con solo una señal mía. Vienen corriendo. Oye, ahí viene ese demonio. ¿Cómo se atreve a quitarte a tu perrito faldero, Yan? Vamos a darle una lección. ¿Qué pasa? No pensarás que Jian Lumian está contigo, porque le gustas, ¿verdad? No te engañes. No eres más que una herramienta que Jian Lumian usa para provocarme. El perrito faldero exclusivo de Yan. ¿Cómo podría irse con otro? No sueñes. Exacto, ¿recuerdas? El mes pasado Yan quería un pastel de Huxiang y Jian Lumian fue a comprarlo bajo la lluvia. Se empapó como una rata. Sin quejarse ni una vez. Jian Lumian se acerca a ti solo porque necesita dinero. Estoy en el campo ahora. Ven a traerme una toalla. ¿Una toalla? Espera. Con una llamada. La haré volver a ser mi perrito faldero. ¿Ya terminaste? Tus manos están tan sucias. ¿Cómo te atreves a tocar mis cosas? Antes de que ella llegue. Puedo dejarte discapacitado primero. ¿Te gusta Jian Lumian? ¿No tienes miedo de que ella te haga pagar? Sí. El más aprecia a Yang Jinye. Se va a enojar. Exacto, justo venía a hacerte pagar. ¿Escuchaste? Aquí viene a hacerte pagar. ¿Cómo es que solo trajiste una toalla? ¿Cómo vamos a repartirla? Bueno, esta vez te perdono.
Dame la toalla, dile a los que están detrás de ti que vayan a arreglar cuentas con ese Lu. ¿Vas a vengarte por él? Lo que dijiste de que te gusta, ¿en serio era todo mentira? No, 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 no te malinterpretes. Hoy vine a ajustar cuentas con él. Tú. Átalo y sácalo. Quítale la ropa y los zapatos. Tíralos a la basura, esas cosas son mías. Las compré a un alto precio. No puedo dejárselas a este canalla. ¿Estás loco, Hyun Lumian? ¿Sabes lo que estás haciendo? Todos los artículos de lujo que llevas los compré yo. Ahora voy a recuperarlos uno por uno, desnúdalo. Antes estaba cegado pero tranquilo. Ahora me he reformado yo. Te prometo que de ahora en adelante solo te amaré seriamente a ti, Lu Chuan, de lo contrario me caerá un rayo. No necesitas seguir. No necesito que lo demuestres con juramentos. ¿Te da pena? No, ¿Me odias? bueno, como quieras. Voy a la sala de estudio. Voy contigo. Un poco más de contacto físico. Debería aumentar un poco más la afinidad. Hyun Lumian. ¿Qué le pasó al joven Jan? ¿Alguien en la escuela se atrevió a ofenderlo? Probablemente fue Hyun Lumian quien lo hizo. Seguramente no consiguió el amor y se enfureció. Eso solo hará que el joven Jan lo odie más. Este Yang Jinge no ha estado presumiendo todo el tiempo de que su familia tiene mucho poder. Si fuera tan poderoso, seguro que lo vengarían. ¿Qué miran? Lárguense todos de aquí. Lu Chuan tiene tanto estilo como inteligencia. Mucho mejor que ese loco de Yang Jinge. No es de extrañar que pueda convertirse en un gran villano. Me gusta. Tengo algo escrito en la cara. ¿Por qué me miras tanto? Si soy guapo, ¿no puedo dejar que me miren? Si no quieres leer, puedes salir. Quiero ver. Tanto a ti como al libro quiero ver. Mañana es tu cumpleaños. Mañana por la noche quiero darte tu regalo de cumpleaños antes. ¿Puedes esperarme en el lago? Si quieres, como tú digas. Mañana por la noche espérame en el club, tengo algo que decirte. No tengo tiempo, no me molestes. ¿No has querido estar conmigo todo este tiempo? Mañana por la noche te doy una oportunidad. Te aconsejo que aproveches bien esta oportunidad. ¿En serio? Entonces debería agradecerte. Suelta. Te aconsejo que te comportes. ¿No oíste que te dijo que la soltaras? Si no quieres tus oídos. No me importa cortártelos y dárselos a los perros. Hyun Lumian. Mañana por la noche vendrás, quieras o no. Vamos, vamos. Hijo, ¿qué pasó? Escuché que hoy en la escuela esa pequeña zorra de Hyun Lumian te humilló. ¿Se atrevió a humillarte? ¿Crees que la dejaré entrar a nuestra casa? Mamá, no empeores las cosas. Estoy harto, siento que Hyun Lumian últimamente parece ser una persona diferente. Está empezando a escapar de mi control. Hijo,
Lumian, esta tía. Te preparó leche especialmente, tómala mientras está caliente. Extraño. Normalmente se atreve a gritarme. ¿Por qué hoy es tan amable? Es un gesto de cariño de la tía. Tómatela ya. Bueno, está bien. Cuando alguien es amable sin motivo es porque quiere algo o está robando. Voy a ver qué trucos tienes. ¿Qué regalo me dará ella? Olvídalo. Mientras sea de ella, me gustará. ¿Le gustará? Extraño, me siento mareado. Lu Chuan. Joven maestro, la señorita Jian entró en el club con un hombre joven. Jian Lumian. Así que faltar a la cita esta vez también fue por Yang Jinye. No importa cuántas veces. ¿Seguirás eligiéndolo a él? Sal primero. Jian Lumian en la escuela se puede decir que es la chica más popular. Hoy le tocó al gamberro. ¿Quién es ella? No te corresponde a ti decirlo. Te lo digo. Ella será mía tarde o temprano. No dejaré que le pase nada. Ustedes solo tienen que encargarse de ayudarme. Sí. Repite lo que acabas de decir. Dilo. ¿A dónde llevaste a Jian Lumian? Fue voluntaria. ¿Por qué te metes? ¿No será que me eligió a mí y no a ti? ¿Estás celoso? Tengo muchas formas de hacer que la vida no valga la pena. Mi paciencia tiene límites, habla rápido. Está adentro. Si no venías iba a rescatarla. Una chica tan hermosa, el joven Yan. Realmente no sabe apreciar la belleza. Entonces déjame cuidarte bien. Pequeña belleza. Te mataré. Ocho años de práctica de taekwondo. Infórmate. Abuela, me equivoqué. Perdóname esta vez. Perdonarte es imposible, ya llamé a la policía. Piensa bien cómo explicarles a los policías. Mian, yo voy. Estoy acabado. ¿Cómo pude olvidar al villano principal? ¿Dónde está el regalo que preparé? ¿No será que lo dejaron plantado? ¿Estará enojado y vino a ajustar cuentas conmigo? No fue mi intención dejarte plantado, puedo explicarlo. Menos mal que estás bien, de lo contrario. No me perdonaría a mí mismo. Estoy bien. ¿Así que te preocupas tanto por mí? Solo temía que si te pasaba algo no habría nadie que me trajera regalos. Es tu culpa, si no fuera por ti no habría perdido el regalo en el camino. Lu Chuan. Perdí el regalo por accidente. Regresaré a buscarlo más tarde, seguro que antes de tu cumpleaños. Lo encontraré y te lo daré, ¿vale? Olvídalo, no te molestes. El regalo no es tan importante como tu seguridad. ¿Cómo puede no estar aquí? Recuerdo claramente que lo dejé aquí. ¿Habrá caído al agua? Ya casi son las 12. El primer regalo de cumpleaños para Lu Chuan. No puede perderse así. ¿Vas a buscarlo en el agua? ¿Por qué? Porque quiero verte feliz. Necesitaré que me ilumines un poco más tarde. Lu Chuan, el estudiante estrella, recibiendo su regalo de cumpleaños. Seguro que estará feliz. Si estoy feliz o no. Es muy importante para ti.
Por supuesto, ahora eres alguien importante para mí. Si no estás feliz, tú el gran villano. Nuestra familia Hyun estará acabada. Ya recibí el regalo, estoy muy feliz. Como agradecimiento te acompañaré a casa. No me esperaba que Lu Chuan, aunque parece delgado. Los músculos debajo de su ropa son bastante firmes. Es como una explosión de fuerza masculina. Lu Chuan, ya llegué a casa. Mañana enviaré a alguien a recogerte para mi fiesta de cumpleaños. No te preocupes, llegaré a tiempo. Es tan gentil, realmente no sé cómo. Se convirtió en un gran villano. Hyun Lumian. ¿Por qué regresaste? Mantente lejos de ella o no puedo asegurar que mañana puedas ir caminando a la escuela. Dime si te atreves a tocarme. ¿Hyun Lumian te odiaría? Ella realmente me ha gustado durante 5 años. Antes de actuar, es mejor que evalúes bien tu posición. ¿Por qué están tan cerca? Ya que estamos en casa, descansa temprano. Lumian, vine a buscarte para llevarte a casa. ¿No sabes lo que hiciste hoy? No hice nada, ¿por qué no has vuelto tan tarde? Estaba muy preocupado, iba a buscarte. Gracias por traerme a casa, mañana traeré un nuevo regalo para ti. No es necesario, con que vengas es suficiente. Hyun Lumian, ¿qué quieres decir? ¿Por qué últimamente siempre por él me ignoras? Nada en especial, solo que no me caes bien. Vete, te veré llegar a casa. Es tarde, descansa temprano también. Hyun Lumian, ¿me estás humillando a propósito? ¿Y si lo estoy? ¿Quién te crees que eres? Tú. Eres el hijo de una niñera. ¿Cómo te atreves a vivir con la familia principal? Ahora lárgate de aquí. Hyun Lumian, te arrepentirás. ¿Descubrieron nuestro plan de ayer? Si no, ¿por qué nos echaron a vivir afuera? No preguntes, ¿cómo voy a saber? Casi logramos el plan, pero ese tipo Lu Chuan nos lo arruinó. ¿Tú qué puedes hacer tú? ¿Qué más puedes hacer? Jingue, si no. Haz lo que te digo, vamos, vamos. Pequeño señor, no busque más, la anciana señora le está esperando. No es el primer regalo de cumpleaños que me dio. Ya has buscado toda la mañana, no sé qué regalo te dio la señorita Hyun. Buscaré a alguien para ayudarte. No es necesario. Me regaló una pluma. Mian Mian, es hora de irnos a casa. Pequeño hermano, esta es mi muñeca favorita. Si tienes miedo, abrázala fuerte. Como si yo estuviera siempre contigo. Vamos. Mamá, espera un momento. Pequeño hermano, este es el regalo de cumpleaños que me dio mi papá. Si vuelves a casa, recuerda usar esta pluma para escribirme. Te extrañaré.
Adiós. Realmente eres un tonto. Tantos años han pasado. Aún le gusta tanto regalar plumas. Volvamos. Está completamente loco. Le pedí que fuera a recoger a Yan Yan al aeropuerto y se atrevió a ir. Ayudar a la pequeña Jian a buscar un regalo perdido. Ve rápido y tráemelo de vuelta. Sí. Tía Lu, ¿qué te ha molestado? Ese muchacho desconsiderado. Incluso llegó tarde a recogerte cuando vuelva. Lo obligaré a disculparse contigo. No pasa nada. Lu Chuan seguro se vio retenido por algo. Por favor, no lo culpes. Es que no sé si después de tanto tiempo fuera del país se habrá olvidado de mí. ¿Cómo podría? Tú eres la nuera que la familia Lu ha elegido. Cuando termines con los trámites de inscripción, tendrán muchas oportunidades de estar juntos. Sí. El joven lo está esperando. ¿Acaso ese glaciar finalmente ha entendido? No puede ser, se dice que la señora Lu prefiere a la hija de la familia Lin. La que está estudiando en el extranjero no ha entrado ya. Lu Chuan. ¿Me estabas esperando aquí? Eres demasiado bueno. Por si te perdías, vine a recogerte de paso. Entonces entremos rápido. Joven señor, la señora ha dicho que la señorita Jian no puede entrar. ¿No puedo entrar por qué? ¿He ofendido a su señora? Es que la señora piensa que usted es. No digas más, yo la llevo dentro. Si hay algún problema, yo me hago responsable. Lo siento, ella siempre ha sido muy controladora. Hoy no sé qué le ha dado. No le hagas caso. Hoy es tu día si te sigo así. ¿No llamaré demasiado la atención? Además, la tía Lu parece tener algo en contra mía. ¿No sería mejor que te espere por ahí? ¿Miedo de qué? Quiero que estés a mi lado. Hoy estás muy hermosa. ¿Acaso temes que te miren? Si tú no temes causarte problemas. Yo tampoco tengo miedo. Para mí. Nunca ha sido un problema. Chuaner. Esta fiesta no da la bienvenida a la señorita Jian. ¿Cómo te atreves a desafiarme, asociándote con este tipo de gente indecente? ¿En qué he ofendido a la señora Lu? Mian Mian es mi amiga. No es alguien indecente. Hoy la traje aquí para decirte que tu fiesta no la da la bienvenida. Pero la familia Lu siempre la recibirá con los brazos abiertos. Los asuntos de la familia Lu. No tienes ningún derecho a inmiscuirte. ¿Estás tratando de matarme de ira? Si eso te hace feliz, entonces piénsalo así. Él me está defendiendo. Por esta mujer con intenciones ocultas. Estás completamente fuera de control. Parece que los rumores son ciertos. La familia Lu ahora realmente está bajo el mando del joven señor que todavía está estudiando. En el futuro deberíamos ser más amables con el joven Lu. Tía, no te enojes. Lu Chuan solo está temporalmente engañado. Cuando me transfiera todo estará bien. Lo siento, no sabía que esto pasaría. Yo soy el que debería disculparse. Como mi invitada te han rechazado. Es mi negligencia la próxima vez. Te aseguro que no volverá a suceder. Su fiesta de cumpleaños ha sido arruinada. Debe estar muy triste, déjame compensarte. Con una fiesta de cumpleaños más exclusiva. Te aseguro que será inolvidable.
Ten cuidado. Espérame aquí un momento. Mian Mian. Lu Chuan, puedes abrir los ojos. ¡Feliz cumpleaños! ¿Te gusta? Pide un deseo. Gracias, me encanta. Si los deseos sirven, entonces deseo que Jian Lumian sea siempre feliz. ¿Puedo saber qué deseaste en tu cumpleaños? Mi deseo es simple. Espero que siempre estés a mi lado. Mian Mian. ¿Sí? Te llevaré a un lugar. ¿A dónde vamos? ¡Qué lugar tan hermoso! Me alegra que te guste. Se dice que en tu cumpleaños, si te paras en la cima de la montaña y pides un deseo, el dios de la montaña lo cumplirá. Lu Chuan, ¿tienes algún deseo? Si puedo cumplir ese deseo, estaría un paso más cerca de mi objetivo. Mi deseo es... tú. ¿Qué es? Nada hace frío por la noche. Te acompaño de regreso, Mian Mian. Espero poder entrar en tu corazón pronto. Jian Lumian es una persona vanidosa. Se dice que como no pudo conquistar al joven Yan, se fue a trabajar como acompañante en bares. ¿En serio? ¿No era que Jian Lumian solo se casaría con el joven Yan? ¿Cómo pudo caer tan bajo? Es verdad, en los foros están circulando fotos de ella como acompañante. Creo que quiere pasar de ser una gallina a un fénix de un salto. Repítenme lo que acaban de decir. A partir de hoy, no permitiré que hablen más de Jian Lumian. Estoy seguro de que ella no caería tan bajo. Si lo hizo, ¿por qué no podemos decirlo? Exacto, joven Yan, no tienes que defenderla. Jian Lumian, ¿cuánto cobras por acompañar? ¿Qué tal si nos acompañas a nosotros? Cuidado con lo que dices. Tranquila, yo confío en ti. ¿Así? No es necesario. No seas ingrata. Si me lo pides como antes. Recuperaré y destruiré esas fotos del foro. No me importa que estés sucia incluso. Estaré contigo. Mian Mian. No quiero que sufras ninguna difamación. Es como un sapo queriendo comerse a un cisne. Soñar despierto a partir de hoy. La familia Jian cancelará tu apoyo educativo. Y te reclamará por tus gastos excesivos anteriores. En lugar de preocuparte por mí, mejor piensa en cómo pagar tus deudas. ¿De qué estás hablando? ¿El joven Yan está recibiendo apoyo de Jian Lumian? ¿Cómo es posible? Jian Lumian debe estar mintiendo. Pero por cómo hablan. Parece que Jian Lumian no está mintiendo. ¿Qué estás mirando? Este no es el lugar para hablar, sal y acláralo. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de que te descubran? El hijo de una niñera, gastando el dinero de otros para aparentar ser rico. Es bastante vergonzoso. No lo he dicho lo suficientemente claro. A partir de ahora, la familia Jian no tendrá nada que ver contigo. Espera un momento. La familia Jian tendrá abogados especializados que se encargarán de la deuda contigo. La familia Jian te ha mantenido tanto tiempo. Es hora de que devuelvas. ¿Cómo es posible, millones? Estás bromeando conmigo. Jian Lumian, ¿crees que no me atreveré a hacerte algo, Es que últimamente he sido demasiado bueno contigo y por eso te atreves a tratarme así. Todo esto lo diste voluntariamente y ahora quieres recuperarlo. Me tomas por tonto. Mian Mian. Buscas la muerte. ¡Qué guapo! ¿Por qué se ve tan guapo en cualquier postura? ¿Quién eres tú para meterse en nuestros asuntos? Él es mío, tú no te metas. ¿Cómo puedes cambiar de opinión tan rápido? Es que de verdad ya no te gustó nada. Vámonos, no le hagas caso a este loco. ¿Qué dijiste antes? Yo soy tuyo. Claro que eres mío. Si lo dices así, no pensará que soy muy fácil.
Eres mi profesor particular. Ya antes quería que me ayudaras con las tareas. ¿No te acuerdas? Solo así. ¿Qué te parece? ¿Qué soy para ti? Mian, tú empezaste a coquetear conmigo. Así que ahora estás aceptando mi afecto. ¿Quieres ser mi novio? Depende de cómo te comportes. Ya lo decía yo, no sería tan fácil. Entonces sí te persigo. Puedo cobrar un poco de interés primero. ¿Qué interés? Bueno. Ahora tengo más motivación para seguir persiguiéndote. Este interés me gusta. Vamos a las clases de repaso. Date prisa o no habrá sitio. A mí también me gusta. Jinge Jianlumian, ¿cómo te va a hacer devolver el dinero? Fue por tu mala idea que la enfadaste. Esas fotos no la amenazan en absoluto. Jianlumian probablemente ha cambiado de opinión sobre ti. En estos años he ahorrado algo de dinero suficiente para que mi hijo y yo vivamos sin preocupaciones. Si no, tomemos el dinero y escapemos. Mamá, no compliques las cosas. Fue por ti que ella fue tan decisiva al decir que ya no le gustó. No te preocupes, seguro que todavía siente algo por mí. Ahora solo está enfadada. Encontraré la manera de cambiar su opinión. Despierta tú. ¿De qué sirve que le gustes? El dinero es más real. Vamos. ¿A dónde van a escapar? No pudieron drogarme ni difundir rumores. ¿Y ahora quieren escapar? ¿Cómo pueden pensar tan bonito? Jianlumian, solo quieres usar el dinero para obligarme a que te guste, solo déjanos ir. Y aceptaré estar contigo, lo prometo. No tendré en cuenta los errores que has cometido estos años. Intentaré gustarte sin rencores. Tú. No me des asco. No seas tan orgulloso, no creo que puedas olvidarme tan rápido. No quiero hablar con un narcisista como tú. Dale la tabla de deudas para que la firme. No firmaré todo esto, fue un regalo voluntario. No puedes recuperarlo. Regalo voluntario. Fue para apoyar tu educación. Los otros lujos fueron cosas que me pediste. ¿Necesitas que te lo recuerde? Mañana voy a celebrar mi fiesta de cumpleaños. Aquí los regalos para mis compañeros. Y mi regalo de cumpleaños deben estar listos además. La moto que vi durante el día mañana. Quiero verla en el garaje. Firma o no querrás saber las consecuencias. No puedes tratarme así, yo también te quiero. Tu cariño es demasiado barato. Ya no lo valoro. Jianlumian, no puedes tratarme así. A 5 años de frustración. Hoy por fin me he desahogado. Lugenio de los estudios, buenas noches. Recuerda soñar conmigo. Mimi sigue sin aparecer. Tampoco sé cómo va el progreso de la estrategia. Además, Mimi dijo que Lu Chuan se convertiría en el gran villano oscuro. Lu, un genio tan bueno. ¿Cómo podría estar relacionado con un gran villano oscuro? Buenas noches, duerme temprano. ¿El sistema de Mimi está fallando? Yo pienso que este gran villano es mucho más normal que Yang Jinghe. ¿Entendiste? Sí, entendí. ¿Cómo no me di cuenta antes? Resulta que tú eres el genio de los estudios, puedes aprender solo mirándome. Esto es como escuchar música celestial que ilumina mis oídos. Mañana me transferiré de escuela. ¿Ahora estás satisfecho? Adiós, no te acompañaré.
Lumian. ¿Realmente vas a ser tan cruel conmigo? Hyun Lumian, definitivamente no me rendiré. Haré que cambies de opinión. Como quieras. Yo tampoco volveré atrás. ¿Perseguir durante 5 años realmente vale la pena? Ya no quiero servirle más. Antes estaba ciego. Ahora mis ojos están curados. Gracias a el genio de los estudios por darme tutorías. Te invito a almorzar. Hoy tengo cosas que hacer. Cómetelo tú solo. Tengo cosas que hacer, pero no tengo tiempo para acompañarte. ¿Crees que has ganado? Ella no es un objeto que se pueda disputar. No quiero volver a escuchar algo así. Ella solo piensa que perseguirte es algo nuevo. ¿Cuánto tiempo crees que le gustarás? 1 día, 2 días me esforzaré. Para que le guste por más tiempo. Algún día no querrá dejarme nunca más. Ella me persiguió durante 5 años. Hasta ahora, ¿no es así como me trata? ¿Tienes confianza en que le gustarás durante 5 años? ¿O incluso más? No termines peor que yo. No me compares contigo, un Bill que solo sabe tomar. No estás a mi altura. Tú. Su cariño es la guinda del pastel. Si en el futuro ya no le gusto, significa que no hice lo suficiente. Merecido lo tengo. Conocerla. Fue una suerte que no me fue fácil conseguir. ¡Qué hambre tengo! Si alguien me diera algo de comer, sería un ángel. Chico, ¿tienes hambre? Esto es para ti. ¿Realmente hay ángeles? Chico, ¿estás perdido? Puedo quedarme aquí, esperando a que vengan a buscarte. Ah, por cierto, deberías estar agradecido. Ahora ya no le gustas. Si no, tu situación sería 1000 veces peor. ¿Qué quieres decir? No permitiré que ningún parásito se quede a su lado. Gracias. Me diste una oportunidad. Así que ya te gustaba Hyun Lumian. No te dejaré salirte con la tuya. Yan Yan va a hacer el trámite de transferencia esta tarde. Recuerda ir a buscarla. Mamá, no voy a seguir tus deseos. Y llevarme bien con Lin Yan Yan. Olvídate de eso. ¿No puedes aprender de tus 2 hermanos? ¿Quieres matarme de la rabia? Yo no soy ellos. Tengo el poder real en lo Enterprises. No voy a ser manipulado por ti. Hijo desagradecido, tanto que te he querido. Mamá. Ya te he advertido muchas veces. No intentes tomar decisiones por mí. Por ahora es todo. Tengo otras cosas que hacer. No te retrasaré en tu siesta. ¿A señor Lu hoy viene a aprender a hacer pasteles para su novia? Es muy afortunada de tener su atención. Espero que sí, pero aún no ha aceptado ser mi novia. Si recibe el pastel que hice, seguro que será muy feliz. Entonces te enseñaré lo mismo que ayer. Probablemente en 3 o 4 días ya podrás hacerlo tú solo. Espero que le guste.
El hermano Luchuan sigue siendo tan independiente como siempre. Realmente no vino a recogerme. Señorita Lin, la decisión del joven maestro nadie puede cambiarla. Ni siquiera Nuestra Señora Lu puede hacer algo. Esta vez déjame llevarte adentro, acabas de regresar al país. La señora Lu quiere que primero te relaciones con nuestro joven maestro para cultivar un poco de afecto. La señora dice que al joven maestro le gustarás. Por supuesto que sí. Apúrate y llévame. Se dice que hoy viene una nueva estudiante muy bonita. Llegará en un momento. Al parecer la traen los guardaespaldas de la familia Lu. No sé qué relación tendrá con Luchuan. ¿No será la prometida de Luchuan? Jian Lumian dejó de ser un lamebotas y ahora es la amante. Ja, ja, ja. Qué raro. ¿Por qué nos miran tanto? No pasa nada, seguro es porque comieron mucha sal. La nueva estudiante es tan bonita. Hola a todos, espero que me ayuden en el futuro. Hermano Luchuan, nos volvemos a ver. ¿Por qué no fuiste al aeropuerto a recogerme? Me hiciste esperar mucho tiempo en el aeropuerto. Hermano Luchuan, ella me tiene tanta hostilidad. ¿No será una rival en el amor? ¿No te lastimó? No pasa nada, solo fue un libro que se cayó. ¿Qué le podría pasar a ella? Deja el asiento. Quiero sentarme junto al hermano Luchuan. ¿Por qué debería dejarte el asiento? ¿Tiraste mis cosas? ¿No deberías recogerlas primero? Te aconsejo que me des el lugar rápidamente. Si afectas la relación que estoy cultivando con el hermano Luchuan, te haré pagar por ello. ¿No lo dejaré? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué basura es esta? Tírala rápido. No afectes mi sentarme junto al hermano Luchuan. La dinastía Qin cayó hace cientos de años. ¿De dónde sacaste estas malas costumbres? ¿De verdad será la prometida de Luchuan? ¿Entonces yo sería la amante? ¿No se enojará por lo que hice? Mian Mian está pidiendo mi ayuda. Ella está empezando a confiar en mí y a depender de mí. Recoge el libro. Hermano Luchuan no te va a ayudar. ¿Por qué no recoges tu libro roto ya? Lárgate. Como era de esperar, los hombres no son de fiar. Mian Mian, no te muevas, déjala que lo recoja ella misma. Hermano Luchuan, ¿no te acuerdas de mí? Soy. No me acuerdo y tampoco quiero saberlo. Mian Mian, siéntate primero. Recoge el libro. Y lárgate de la vista de Mian Mian. No me hagas decirlo por tercera vez. Me equivoqué. Luchuan es simplemente el mejor del mundo. El mejor chico. Conquistarlo es una inversión segura. Hermano Luchuan, si me tratas así. ¿No tienes miedo de que le cuente a la tía Lu? Hermano Luchuan, esta vez aunque me pidas disculpas, no te perdonaré. Alto. Vuelve y pide disculpas a Mian Mian. Lo siento. Jian Lumian. Aunque no pueda entrar en la familia Lu, tú tampoco obtendrás la aprobación de la tía Lu. Luchuan, os conocíais antes. Parece que le gustas mucho. Si te digo que sí, ¿te importaría? Por supuesto que me importa. Eres muy importante para mí. Tan importante. Sí. ¿Cuánto? Si no estás tú me muero. La vida de toda mi familia está en tus manos. No es importante. Eso cuenta como importante. No la conozco ni tengo interés en conocerla. Voy a devolver el libro primero.
No está el libro aquí. ¿No será que te da vergüenza? El estudiante estrella, espérame. Esto es cuestión de vida o muerte para mí. No te dejaré escapar. Lo siento, tengo prisa, lo siento de verdad. ¡Qué dolor! ¿Estás bien? No pasa nada, gracias, compañero. Menos mal que los libros están bien. Estos son libros descatalogados que Lu Chuan pidió prestados de la biblioteca. ¿Cómo eres tú? ¿Quién más creías que sería? ¿Ese malvado de Lu Chuan? Escúchame, Lu Chuan no es una buena persona. Ha estado obsesionado contigo, seguro que se te acerca con algún propósito. Tienes que creerme. ¿Ya terminaste de hablar? ¿No me crees? Yo mismo me encargaré de conocer y sentir cómo es Lu Chuan. No necesito que me des lecciones aquí, y te aseguro. Su corazón es 1000 veces más limpio que el tuyo. ¿Qué tipo de poción mágica te ha dado? Antes yo era tu favorito. Mian Mian. Sé que me equivoqué. ¿Podrías volver a gustar de mí? Aléjate, no sigas soñando. ¿Realmente me odias tanto? ¿Por qué dejaste de gustar de mí de repente? No pasa nada, déjame encargarme de todo. Lu, ¿cómo es que regresaste? Olvidé los libros, sabía que me los traerías. Así que volví a buscarte. Espérame aquí, no dejaré que te moleste de nuevo. Una pequeña lección será suficiente. Todavía te preocupas por él. No, no es eso. Es que todavía me debe dinero. Si lo golpeas no habrá nadie que me lo devuelva. Además temo que ensuciarías tus manos al golpearlo. Espérame. Ya te he advertido. No vuelvas a molestar en la vida de Mian Mian. ¿Tus oídos están sordos? ¿Te atreverías a mostrarle a Mian Mian esa horrible cara tuya? Quizás a ella no le importe cómo seas. Quizás está contigo por dinero. O quizás tiene otros propósitos. No es diferente a mí. Nosotros dos somos la pareja perfecta. Te dije que no compares a Mian Mian contigo. No te mereces. Eres un demonio. Mian Mian nunca te gustará. ¿Quién le gusta lo decido yo? Si a ella le gusta. Si lo tengo. Se lo daré todo. ¿Regresaste? ¿Estás bien? ¿Te lastimó? Déjame ver. Si Mian Mian descubre tu verdadero yo bajo esa máscara de dulzura, hará todo lo posible por huir de ti. Estoy bien. Mian Mian, si este disfraz puede hacer que te quedes a mi lado, entonces viviré con esta máscara para siempre. Yang Jinye es el loco. Es mejor que no nos metamos más con él. No pasa nada, vamos a devolver los libros. Lu Chuan es tan dulce. Seguro que ya he avanzado bastante en la conquista. Ánimo, Jian Lumian. Pronto podrás escapar de tu trágico destino. Mian Mian, no importa porque estás a mi lado. Haré todo lo posible por no soltarte. A Lu Chuan le gusta lo dulce. Odia lo ácido. Le gusta la sandía y las uvas, odia el mango. Todavía sé muy poco sobre Lu Chuan. Si pudiera ir a su casa.
¿Avanzaría más rápido en mi conquista? Objetivo final del sistema de conquista. Lograr que Lu Chuan se enamore y escapar pronto del destino trágico. Parece que debo encontrar una excusa para ir a casa de Lu Chuan. Quería seguir llevándote a clases particulares, pero ahora no podré. Estás empapado. Ve a darte una ducha caliente o te resfriarás. Qué frío, menos mal que no fuimos muy lejos. O estaríamos empapados. No en vano he estado viendo el pronóstico del tiempo durante días. Finalmente tengo una excusa para quedarme en casa de Lu. Pobre Lu Chuan. Se mojó en vano conmigo bajo esta lluvia. Me protegiste, seguro te mojaste más. Las chicas no soportan el frío. Lo más importante ahora es que te seques. El cuerpo de Lu Chuan es demasiado atractivo. No puedo seguir mirando. Si sigo me sangrará la nariz. Si logro conquistarlo, estaré dispuesta a estar con Lu Chuan todos los días. Ve a bañarte primero o te resfriarás de verdad. Juntos. No, aunque me gustas. Pero no soy cualquier persona. ¿En qué estás pensando? Nuestra familia Lu no está tan mal como para tener solo un baño. ¿O es que? Mian Mian, ¿tú quieres? Yo no quiero. Toma el bolso, yo me voy a bañar primero. ¿Mian Mian se puso tímida? Realmente se puso tímida. Notas de la estrategia. ¿Ya me quieres tanto? Hasta los gustos más básicos los anotas. ¿O no? ¿Y si Mian Mian se da cuenta? Primero intenta secarlo con el secador. ¿Ya no se ve el nombre? Lu Chuan, ¿estás afuera? ¿Podrías ayudarme a buscar un conjunto de ropa? La mía está mojada. No tengo nada para cambiarme. Aquí hay ropa nueva, voy a buscarla. Bien. Qué incómodo. Mian Mian. Ya dejé la ropa aquí. Recuerda tomarla luego. Bien. El objetivo final de la estrategia actual es Lu Chuan. Hacer que el nivel de atracción del objetivo llegue al 100%. Salvar el destino final de la quiebra y exterminio de la familia Jian. Entonces antes era Yang Jinye. Ahora soy yo, ¿verdad? Solo soy el actual. Entonces el objetivo de esta estrategia puede ser cualquiera. Incluso que me quieras es para salvar a la familia Jian. ¡Qué buenas notas de estrategia! Mian Mian. Desde ahora no te dejaré ir. Menos mal que no está. La habitación de Lu Chuan es bastante acogedora. No se parece en nada a alguien que se convertiría en un supervillano oscuro. Lu Chuan es tan normal. ¿El sistema se equivocó de nuevo? Este maldito sistema. ¿No será que se equivocó de nuevo con el objetivo de la estrategia? Si me hace cambiar de persona otra vez. Qué raro.
¿Por qué me siento tan mal al pensar en dejar a Lu Chuan? No. Definitivamente no puedo cambiar de nuevo. Solo necesito a Lu Chuan. Cuidado, está caliente. Gracias, ¿ya lo has probado? Todavía no. Pero también quiero probarlo, ¿puedo? Claro que sí, esta es tu casa. Ve a buscar otra taza. Pero estoy cansada. Entonces, ¿qué tal si Lu, el estudiante estrella, toma esta? Pero no quiero tomar esta, ¿qué hago? Si no quieres, no lo tomes. Claro que lo voy a tomar. Yo. ¿Qué pasa, Mian, no quieres? No es eso, mi corazón late muy rápido. Pero él es el que debería estar siendo conquistado. ¿Qué está pasando realmente? Mian. Todavía tienes el pelo mojado. Mian, no tengas miedo. Lo haré suavemente. ¿Suavemente qué va a hacer? No, Lu Chuan, no estoy lista. Sécate el pelo. ¿Qué más preparación necesitas? Jianlumian o Jianlumian. ¿Qué estás pensando todo el día en tu cabeza, basura amarilla? Lu Chuan es una persona tan recta. ¿Cómo podría pensar en hacer eso conmigo? Tranquila. No te haré esperar. Ya está bien, no digas más. Lo entiendo todo. No, Mian, no lo entiendes. No pasa nada, pronto dejará de tronar. No tengas miedo, no temas. Definitivamente puedo salvar a la familia Jian. Aguanta, no dejaré que te lastimen. Mamá, no podemos escapar, no te preocupes por mí. Corre rápido. No, Mian. Mamá. ¿Por qué eres tan tonta? ¿Por qué salvaste a esta desgracia? Obviamente la familia Jian se convirtió en esto por mi culpa. Mian. No te culpes. Esfuérzate por vivir. Mamá, no me abandones. Todos en la familia Jian. No puedo vivir hasta mañana. ¿Por qué? Si el anfitrión falla en la estrategia, la familia Jian caerá en ese triste final que viste. No lo hará. Definitivamente cambiaré el destino original de la familia Jian. Por la familia Jian lo daré todo. Extraño, ¿dónde está el vino? Señorita Jian, ¿tienes hambre? Oh, no. Solo tengo mucho miedo de los truenos. Quiero beber un poco de vino. Para dormir, sí. Quiero beber un poco de vino para dormir. Para dormir. No creo que después de que el arroz crudo se convierta en arroz cocido. Lu Chuan se niegue a ayudar. Buenas noches. Buenas noches, señorita Jian. Ahora así es como las personas ricas duermen. Menos mal que estás aquí conmigo. Siempre estarás conmigo. ¿Verdad? Mian.
Esta es la segunda vez. ¿Que realmente te quedas por mí? No tengo miedo. El osito de Mian Mian está aquí conmigo. Ya lo dije. No me molestes a altas horas de la noche. Mian Mian, ¿cómo eres tú? Lu Chuan, tengo miedo. No pasa nada, estoy aquí. ¿Has bebido vino? Yo. ¿A dónde vas? No tengas miedo. Voy a buscar un vaso de agua y vuelvo. Mejor obligarlo a ceder. No creo que después de que el arroz crudo se convierta en arroz cocido, él no se sienta atraído. Lu Chuan. Eres realmente hermoso. Sí, ¿Quieres hacer algo conmigo? Yo no lo hice. ¿Cómo se me escapó eso? Ese osito de peluche me resulta familiar. lo recordará. No me lo esperaba. Lu el genio también le gustan los ositos de peluche de niña. ¿No te acuerdas? Entonces te ayudaré a recordar. ¿Anoche? Lo logré. Y parece que Lu Chuan estaba más ansioso que yo. Pero ¿por qué el sistema no ha salido todavía? Para anunciar que mi misión fue un éxito. Señorita Jian, he lavado su ropa y la he dejado aquí. Si no le es conveniente, puedo subir el desayuno. No hace falta. ¿Dónde está Lu Chuan? El joven está abajo. Pero parece estar de mal humor. No estará enfadado conmigo. Quizás debería huir primero. El joven ya ha pedido permiso por la señorita Jian. ¿Dónde está Yang Jinghe? No se preocupe, joven. Yang Jinghe está bajo nuestro control en el hospital. No saldrá, pero lo de usted y la señorita Jian. La señora probablemente no lo aceptará tan fácilmente. Lo mío no es asunto de otros. Solo ocúpate de vigilar a Yang Jinghe. Recuerdo claramente que lo puse ahí. ¿Cómo es que no lo encuentro? Mian Mian, ¿qué estás buscando? Nada en especial. Mian Mian, ya te vas. No piensas responsabilizarte de mí. No deberías ser tú el que se responsabilice de mí. Claro que también puede ser. Mian Mian, anoche trabajaste duro, come más. No fue duro. Tú trabajaste más, tú deberías comer más. ¿Qué estoy diciendo? Si me duelen un poco las piernas. ¿Qué tal si Mian Mian me da de comer? No te duelen las manos. Espera, ¿qué tipo de dolor de piernas es ese? ¿Cuándo se volvió así Lu Chuan? Ya he pedido permiso por ti, ve a descansar. Esta noche vendré a buscarte. Entonces me voy. Mian Mian, has olvidado algo. ¿Olvidado qué? Olvidaste besarme.
Adiós, Mian Mian. Lu Chuan de repente ha abierto los ojos. ¿Cómo es que sabe coquetear tan bien? Señora, realmente sé que me equivoqué. Por favor, perdóname después de tantos años. Mian Mian ha obedecido cada palabra tuya y de tu hijo. Pero no ha recibido gratitud a cambio. Nuestra familia Jian no puede mantener a dos Budas como ustedes. Señora, puedo irme de la familia Jian. Pero ¿podrías permitir que la señorita vaya a ver a Jinge? En el hospital no come ni bebe. Su cuerpo ya no puede aguantar más. A Mian. Yang Jinge ha llegado a este punto. Por su propia culpa. Que tiene que ver su vida o muerte conmigo. Lumian, antes no sabíamos lo que era bueno, pero después de todo has amado a Jinge durante tantos años. No puedes simplemente dejarlo morir. No me toques con tus manos sucias. Me equivoqué. Realmente sé que me equivoqué. Lumian, te lo ruego, ve a ver a Jinge. Sáquenla de aquí. Lumian. Suéltame. Jian, Lumian, ustedes, esta familia, no ayudan a quien está en peligro. Recibirán su castigo. Tiene razón. Después de todo, es una vida humana. Si Yang Jinge realmente tiene algún problema. Tememos que afuera digan que la familia Jian es despiadada. Me preocupa que también te afecte negativamente. Mamá, no te preocupes. Sé lo que hago. No permitiré que nadie perjudique a nuestra familia Jian. Señor, la señorita Jian ha venido al hospital a ver a Yang Jinge. Fuera todos. Dije que no comeré hasta que no vea a Jian Lumian. Mian Mian, viniste a verme. Sabía que aún sientes algo por mí. Mian Mian, te lo ruego, dame otra oportunidad. Te trataré bien. Te equivocas, hoy vine a decirte. Tu vida o muerte no me importa en lo más mínimo. No me amenaces con estas cosas infantiles. ¿Cómo es posible? Antes claramente yo era la persona que más amabas. ¿Por qué te has convertido en esto? Nunca te amé. Mian Mian, es ese Lu Chuan. Te amenazó. No serías tan cruel conmigo, ¿verdad? Mian Mian, no tengas miedo. Ahora es mi turno de protegerte y corresponderte. No dejaré que nadie te amenace. Creo que estás loco, es simplemente incomprensible. Mian Mian, no te vayas, no permitiré que me abandones. Te advertí que no lo volvieras a tocar. Estás sordo. Tan feroz. No se habrá vuelto malo. Mian Mian. No vuelvas a visitarlo, ¿de acuerdo? Vámonos, te llevaré a casa. Vale. Vuelve. No permitiré que te la lleves. Con solo tú y ese pedazo de vidrio roto que tienes. Mian Mian, si hoy lo eliges a él, moriré frente a ti. Haz lo que quieras. Parece que se está volviendo un poco loco. Llévalo a ver a un psiquiatra. No permitas que ocurran accidentes en nuestro hospital, Lu. ¿Qué estás haciendo? Todos fuera. No estoy loco, no estoy loco. Estás enojado. ¿Por qué te detienes de repente? Sabías que me enojaría y aún así fuiste a verlo. Realmente no puedes dejarlo ir. Ya no me gusta, tienes que creerme. Solo temo que si sigue actuando así, afectará la reputación de la familia Jian. No quiero que le pase algo a la familia Jian. Mian Mian. No te estoy culpando. Solo estoy celoso. Necesito que me consueles un poco. Está bien así. Apenas satisfecho.
No importa cuál sea la razón del cambio de estrategia de Mian Mian, no dejaré que me abandone de nuevo. Vámonos, vámonos. No estoy loco, alguien puede salvarme. Realmente no estoy loco. ¿Quién? Sácame de aquí. ¿Cómo puedes ser tú? ¿Qué haces aquí? No te resistas. ¿No sería mejor quedarte aquí tranquilo? Espera que Mian Mian y yo nos estabilicemos. Quizás tu vida mejore un poco. ¿Quieres decir que no piensas dejarme salir? ¿Me vas a encerrar de por vida en el manicomio? Claro, ¿sabes por qué te he dejado actuar? ¿Como una pulga saltarina sin matarte? Porque descubrí que Mian Mian nunca te ha querido. Imposible, ella ha sido mi seguidora durante 5 años. ¿Cómo puede ser que no le guste? Sí, pero no aprovechaste la oportunidad. Si no fuera por ese maldito sistema que la engañó, haciéndole creer que podías salvar a la familia Jian, no habrías tenido la oportunidad de recibir su atención durante 5 años. ¿De qué estás hablando? ¿Qué sistema? ¿Crees que vine aquí para qué? ¿A hacer caridad y explicarte? ¿Qué tonterías estás diciendo? Viniste a humillarme. Quiero aprender de tus fracasos. Pero lamentablemente, no tienes nada que valga la pena aprender. Por suerte ahora, tengo valor para Mian Mian. No soy tan inútil como tú. Descartado por ese sistema. Algún día, haré que ese maldito sistema sin criterio salga del cuerpo de Mian Mian. Vuelve aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde diablos dejé mi cuaderno? ¿No lo habré perdido en la lluvia? Hablando de misiones de conquista. Lu Chuan se ha vuelto muy extraño y activo estos días. Pero siento un frío extraño cuando estoy cerca de él. ¿No habrá encontrado mi cuaderno de conquista? No puedo asustarme a mí misma. Si hubiera visto el cuaderno, probablemente ya me odiaría. Sistema Mimis al rápido. Dime qué está pasando con Lu Chuan. Felicidades, huésped. La conquista está a punto de completarse. El final es desconocido. ¿Qué dices? ¿Por qué has bebido tanto? Llegaste. Llegaste muy tarde. ¿Qué cosa vale la pena que te hagas tanto daño? ¿Lo sabes, verdad? Me acerqué a ti con un propósito. Seguro que no me perdonarás de nuevo. Entonces, ¿por qué bebes tanto? ¿No te sientes mal? Seguro que ya no me querrás, ¿verdad? Estos días seguro que estabas actuando conmigo. ¿Con el propósito de vengarte de mi verdad? Lo sé todo. ¿Por qué si ya hemos dormido juntos? ¿No me has pedido que me haga responsable? Claro que me haré responsable. Pero no quiero que solo seas mi novia. Quiero que te cases conmigo. Pero si puedo garantizar que la familia Jian esté a salvo, ¿aún estarías dispuesta a elegir estar conmigo? ¿Ella todavía no quiere?
Esta es mi respuesta. Lu Chuan. Parece que me he vuelto un poco codicioso. Parece que no solo quiero que la familia Jian esté a salvo. También te quiero a ti. Entonces esta vez no te daré la oportunidad de arrepentirte. Mientras yo viva, no permitiré que salgas con Jian Lumian. Ya terminaste de golpearme, madre. Si no te sientes mejor, dame otro golpe. ¿Me quieres volver loca? No te enfades. No he dicho que saldré con Mian Mian. Chuaner en aquel entonces. Te dejé en el parque de atracciones, fue mi error, pero lo hice por tu padre mujeriego. Perdóname, madre, todo lo que hice. Fue por tu bien. No necesitas decir eso. Mian Mian y yo nos vamos a casar. Salir no es nuestro objetivo final. Después de tantos años, ¿por qué no puedes entenderme? La Lin Yan Yan que te encontré es guapa y obediente. ¿Por qué no entiendes mi intención? Guapa y obediente. ¿Te gusta tanto ella? Cásate con ella. Hoy vine a informarte que me casaré con Mian Mian. Y no te veré mucho en el futuro. Si no tienes palabras de bendición, me iré primero. Tú. Señora, el joven tiene sus propias ideas, por el bien de la relación madre-hijo. ¿Por qué no respeta su elección? ¿Qué sabes tú? Ve a llamar a Yan Yan. Sí, señora. Tía, no te entristezcas. Lu Chuan es muy decidido. Deberías estar feliz. Yan Yan, ¿qué debo hacer? Yan Yan, tú eres la candidata perfecta para mi nuera. Jian Lumian no puede casarse con nuestra familia Lu. Tía, si no podemos hacer nada con Lu Chuan, ¿por qué no intentamos otro enfoque? ¿Quieres decir que separemos a Jian Lumian de él? Tía, escuché que la crisis financiera de la familia Jian fue resuelta por Lu Chuan. La familia Jian son solo nuevos ricos. Su destino depende de tu palabra, tía. Chuaner es quien manda en la familia Lu. Él no estará de acuerdo. Hoy incluso en tu nombre. Invite a la señorita Jian a visitarnos. ¿Por qué no la conoces? Yan Yan, tienes buenas ideas. Si la familia Jian quiere sobrevivir, Jian Lumian debe separarse de Chuaner. Tía, ¿qué necesitas de mí? La amiga de la infancia de Lu Chuan también está aquí. Parece que hoy es una cena peligrosa. Realmente son nuevos ricos, simplemente desagradables. Escuché que antes de casarte con la familia Lu, era solo la hija de una empleada doméstica. Y yo al menos soy de una familia rica, no sé. ¿Por qué piensas que soy desagradable? ¿Te atreves a decirme eso? ¿No te preocupa que Chuaner sepa que no me respetas y te deje? Pero Lu Chuan también dijo que, si no me respetas, yo tampoco tengo por qué respetarte. Después de todo, después de casarnos, no vamos a vivir contigo. Tía, no te enfades. Hay cosas más importantes que hacer. Aléjate de Chuaner, o haré que la familia Jian, sin que Chuaner lo sepa, no llegue a mañana. En mi final original, ese asesino dijo lo mismo. ¿Será que ella es la mente maestra detrás de nuestro destino, que llevó a la familia Jian a ese final? Entonces, ¿quieres que me aleje de Lu Chuan amenazándome? No es una amenaza. Es un consejo bien intencionado. Piensa bien en ello. Despídela. Originalmente temía no poder contener mi ira y que la tía Lu se enfadara, por eso grabé. Pero no esperaba esta sorpresa. Te he traído un regalo. ¿Vienes a quejarte porque te han tratado mal? No solo eso, la tía Lu quiere que me aleje de ti. Incluso está dispuesta a eliminarme.
Aléjate de Chuaner. O haré que toda la familia Jian, sin que Chuaner lo sepa, no llegue a mañana. Lo siento, pero no permitiré que nadie te haga daño a ti ni a la familia Jian. Eliminaré cualquier obstáculo que se interponga en tu camino. Solo quédate tranquila a mi lado. Chuaner, ¿de verdad has encerrado a mamá por esa mujer? ¿Estás loco? Mamá te quiere tanto. Te ama. Lo que tú amas nunca he sido yo. Incluso tu culpa hacia mí es porque tengo el control de la familia Lu. Si no quieres hacerle daño a Mian Mian, tal vez puedas seguir tolerando tu control. Dejarte ser la señora Lu y disfrutar de tu vejez. Pero ¿por qué justo? ¿Te metes con la persona que más me importa? ¿Qué haces ahí parado? ¿No vas a acompañar a la respetada señora Lu a descansar arriba? Sí. Chuaner. Tan misterioso. No estarás pidiéndole matrimonio, ¿verdad? Levanta el pie. Mian Mian es muy inteligente. Notas de estrategia. No importa cuál era el propósito inicial. Por suerte al final nos enamoramos. Mian Mian. Hace mucho que quiero casarme contigo. ¿Quieres casarte conmigo? Si quiero, siempre he querido. Conquista del corazón completada, progreso de la villanía estancado. Gracias por acompañarme en este camino. Nos vemos si el destino lo permite. Lu Chuan. Siento que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Quizás. Realmente nos conocimos hace mucho tiempo. Despertar después de un accidente tan grave es realmente un milagro médico. Felicidades, señor Lu. Mian Mian. Lu Chuan, ¿sigues aquí? Mian Mian, siempre he estado aquí. Gracias al cielo, finalmente despertaste. Parece que tuve un sueño sobre ti. Mian Mian. Menos mal que no me dejaste. Nunca nos separaremos de nuevo.